Hola amigos, en este problema trabajaremos nuevamente con los conceptos de trabajo termodinámico y también con la ecuación de los gases ideales. Y las herramientas para poder resolverlo las pueden encontrar en los videos que están a mano derecha y dentro de lo que pueden encontrar la descripción de los gases ideales y también el cómo poder calcular el trabajo termodinámico de un sistema en expansión para distintos tipos de procesos. Y el problema nos dice: 4 moles de gas ideal con un volumen de 0,5 metros cúbicos se calienta a presión constante de 25.325 pascal, de modo que su temperatura se triplica en el proceso. Luego se calienta a una temperatura constante hasta que el volumen se triplica. Encuentra la razón entre el trabajo efectuado en el proceso isotérmico y el realizado durante el proceso isobárico. Vamos a representar todo esto en un diagrama de presión-volumen, donde en primer lugar nos dicen, bueno, que hay 4 moles, así que este sería un dato, n igual 4 moles, de un gas ideal, por lo tanto responde a la ecuación de los gases ideales, y que tiene un volumen que le vamos a poner volumen 1 de 0,5 metros cúbicos, y se calienta a presión constante, o sea, la presión que hay en este estado es de 25.325 pascal. 325 pascal. Y nos dice entonces que hay un punto que le llamamos el punto 1, cuyo volumen es de 0,5 metros cúbicos y cuya presión es de 25.325 pascal. Y este punto luego en realidad está el gas en este estado y se calienta a presión constante, o sea, su presión se mantiene en estos 25.325 pascal, de modo que aumenta su temperatura al triple de la temperatura inicial. O sea, si nosotros tenemos aquí una temperatura que vamos a buscar, entonces en el punto 2 tendremos un volumen 2. El punto 2 va a ser el punto en donde termina este proceso. Una presión 2 que va a ser exactamente la misma debido a que este proceso es isobárico, o sea, serían esos 25.325 pascal, y va a tener una cierta temperatura T2 que por enunciado nos dicen que es el triple de la temperatura en el estado 1. Luego dice, se calienta a una temperatura constante, o sea, tenemos un nuevo proceso que es un proceso isotérmico en el cual la temperatura se mantiene igual. Nosotros sabemos que los procesos isotérmicos son curvas de este estilo, así que aquí vamos a tener un punto 3 donde la temperatura 3 tiene que ser exactamente igual a la temperatura 2, o sea, el triple de T1. Y nos dice hasta que su volumen se triplica. O sea, el volumen del estado 3 es 3 veces el volumen del estado 2. Y la presión, bueno, podremos calcularla, me imagino. No la conocemos por ahora. Así que esa es la información que nosotros tenemos, en donde tenemos el primer proceso que le voy a llamar proceso 1, que es el proceso isobárico, mientras que el proceso 2, que será el proceso isotérmico. Y vamos a calcular el trabajo entonces en estos dos procesos y comparar en realidad el trabajo a través de esta razón que nos solicitan por enunciado. En primer lugar, lo que vamos a hacer es encontrar información de los estados termodinámicos, porque nosotros sabemos que como es un gas ideal, tiene que responder a la ecuación de los gases ideales, que es presión absoluta por el volumen absoluto igual a N por R por la temperatura absoluta. En particular, para el primer estado nosotros conocemos tanto el número de moles, el volumen y la presión, que serían estos datos de por acá. Por supuesto, la constante la conocemos, así que vamos a poder despejar la temperatura en el primer estado, en donde tendríamos presión 1 por volumen 1 es igual al número de moles por R por la temperatura 1, que es la que estamos buscando. Así que por aquí tendríamos que esa temperatura es la presión, el volumen en ese estado sobre N por R. Así que reemplazando, aquí tendríamos 25.325 pascal por el volumen en este estado, que serían 0,5 metros cúbicos. Y por aquí tendríamos el número de moles, que es 4, y por la constante de los gases ideales, que la estamos aproximando en 8,31 mol
Kelvin. Así que poniendo todo esto en la calculadora nos quedaría 25.325 por 0.5 dividido 4 y dividido 8.31. El resultado de esto es algo así como 380,94 Kelvin, y que sería la primera temperatura. O sea, el primer dato que tenemos acá sería 380,94 Kelvin. ¿Por qué nos sirve eso? Básicamente porque en el estado 2 sabemos que la temperatura es el triple de la primera temperatura, así que sería 3 veces este valor que nosotros tenemos aquí. Y por lo tanto, al poner esto en la calculadora nos va a quedar 1142,82 Kelvin. Así que esta sería la temperatura en el segundo estado. Ahora, ¿qué podemos hacer con respecto al volumen? Ya que nosotros queremos calcular el trabajo, necesitamos saber cuál es el volumen final. Así que vamos a ocupar, podemos hacerlo en realidad de dos partes. Sabemos que para el segundo estado, presión 2 por el volumen 2 es igual a N por R por la temperatura 2. Y ocupar entonces esta temperatura. Pero también podríamos haber dicho N por R por la temperatura 2, que es 3 veces la temperatura 1, que es lo que nos dicen acá por enunciado. Si nos damos cuenta, la temperatura 2 es exactamente la temperatura 1 debido a que el proceso es isotérmico, y el volumen 2 que va a ser nuestra incógnita. Así que nos va a quedar así. Volumen 2. Así que cuando despejamos el volumen 2, nos va a quedar que es N por R por 3 veces T1 entre la presión 1. Y vamos a arreglar esto un poco porque vamos a dejar el 3 afuera. Y aquí nos queda N por R T1 entre la presión 1. Si ustedes hacen el despeje acá, en este término, nos va a quedar que el volumen 1 es N por R T1 entre la presión 1. Y es justamente lo que tenemos aquí. O sea, es 3 veces el volumen en el estado 1 y por lo tanto esto es 1,5 metros cúbicos. Ahora, si ustedes quieren, simplemente pueden reemplazar esta temperatura en la ecuación de los gases ideales y van a encontrar un valor aproximado de 1,5 metros cúbicos. Y por supuesto tiene una pequeña diferencia debido a las aproximaciones que nosotros hicimos. Por último, lo que nos falta encontrar es información sobre la presión en el estado 3, donde esta es una constante que todavía tenemos que determinar. Pero ya tenemos algo de información porque sabemos que la presión en el estado 3 por el volumen en el estado 3 debe ser igual el número de moles, la constante por la temperatura en este estado. Pero nosotros ya hemos encontrado algunas cosas. Por ejemplo, acá nosotros sabemos por enunciado que el volumen 3 es 3 veces el volumen 2 y el volumen 2 es de 1,5 metros cúbicos. O sea, esto sería 3 veces por 1,5 metros cúbicos. Eso en el caso del volumen. El número de moles sabemos que es 4, la constante que es 8,31 y la temperatura 3 es exactamente la temperatura 2 y la temperatura 2 es 1142,82, o sea 1142,82 lo reemplazamos acá y por lo tanto acá nuestra única incógnita sería la presión 3 y por lo tanto aquí encontramos que la presión 3 es 4 por 8,31 por 1142,82, todo esto sobre 3 por 1,5. Así que reemplazando esto en la calculadora nos va a quedar 4 por 8.31 por 1142.82, todo esto dividido 3 y dividido 1.5. Así que la presión en este caso va a ser algo así como 8.441,63 pascales. A ver, 8.400... Sí, eso está bien. Entonces ahora tenemos la información de todos los estados termodinámicos y podemos entrar a calcular los trabajos.
Y anotamos este último dato y ya entramos entonces en tierra directa para calcular el trabajo de cada uno de estos procesos. Ahora entonces entramos a calcular el trabajo termodinámico en los dos procesos. Para el primer proceso, digamos proceso 1, nosotros sabemos que la presión es constante. O sea, este es un proceso isobárico, de modo que si nosotros queremos calcular este trabajo, nosotros podemos aplicar directamente esta expresión que nos dice que el trabajo es la presión por el cambio de volumen, o también podríamos usar el área bajo la curva. En ambos casos nos tiene que entregar lo mismo, así que si nosotros ocupamos, por ejemplo, el área, que sería el área de este rectángulo que se está formando acá, entonces nos quedaría que la base de esto, cuando nosotros llegamos al segundo estado termodinámico, acá tenemos que el volumen es de 1,5 metros cúbicos y que la presión se mantiene igual, de modo que ¿cuánto es la base de este rectángulo? Básicamente de 0,5 a 1,5 es 1 metro cúbico, y la altura de este rectángulo serían esos 25.325 pascal. Y el resultado de esto, por supuesto, es 25.325, y en el sistema internacional esto es el joule. Ahora, si ustedes ocupan directamente la expresión del trabajo, tendríamos 25.325 por el cambio de volumen, que de 0,5 a 1,5 es 1 metro cúbico, y por supuesto el resultado es el mismo. Esto en el caso entonces del proceso isobárico. Para el segundo proceso tenemos lo siguiente. El segundo proceso nosotros habíamos dicho que es el proceso isotérmico, en donde nuevamente si queremos calcular el trabajo a temperatura constante, podríamos ocupar el área bajo la curva, aunque esta área es difícil debido a que la región que queremos calcular es básicamente esa área que está acá, donde debido a que es una curva es difícil de hacer en realidad, y por lo tanto si nosotros quisiéramos hacer esto en realidad debemos recurrir a las integrales, en donde el resultado de ese trabajo para el gas ideal sería NR por T, logaritmo natural del volumen final, que sería el volumen del estado 3, entre el volumen del estado inicial, que sería el volumen del estado 2. Esto es solamente válido para este proceso isotérmico. Así que si nosotros reemplazamos, tendríamos aquí el número de moles es 4, la constante es 8,31. La temperatura en este proceso habíamos comentado que es la misma temperatura 2, así que sería 1142,82 Kelvin. Y por el logaritmo natural del volumen del estado 3. El volumen del estado 3 es el triple del volumen del estado 2, o sea, sería 3 veces por 1,5 por sobre el volumen del estado 2, que sería 1,5. Y el resultado de esto entonces sería 4 por 8,31 por 1142,82 logaritmo natural, y si ustedes hacen esta división se van a dar cuenta de que este 1,5 se va, y por lo tanto nos va a quedar logaritmo natural de 3. Y el resultado de este trabajo, si lo ponen en la calculadora, va a ser algo así como 41.733,36 joule. Y ya entonces tenemos los dos trabajos, solamente nos queda calcular la razón. Finalmente, ahora podemos calcular la razón entre los trabajos, porque ya hemos calculado el trabajo en el primer proceso, que nos dio 25.325 joule, y en el segundo 41.733,36 joule. Por lo tanto, la razón entre los trabajos va a ser el trabajo en el proceso 2 sobre el trabajo en el proceso 1, que sería isotérmico e isobárico respectivamente, y el resultado de esto nos da 41.733,36 joules sobre 25.325 joules. Y el resultado de esto es 1,65 aproximadamente. O sea, hay mucho más trabajo, 65% más trabajo en esta porción que en esta porción. Y bueno chicos,
Espero que este problema les haya sido de ayuda y no quiero terminar el video sin dejarles una pregunta relacionada a la situación anterior, de la que espero su respuesta en los comentarios. Y esta es: ¿cuánto sería esta razón si el proceso isotérmico se hace solo hasta duplicar su volumen? Espero tu respuesta en los comentarios y por cualquier cosa no olvides suscribirte para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Eso chicos, saludos, cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chao, 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 chao.